Bienvenidos queridos amigos a esta nueva semana de repaso día por día de la lección de Escuela Sabática con el Ministerio Viviendo por la Fe. Damos gracias al Dios Todopoderoso por encontrarnos nuevamente. Bien, para este día lunes tenemos el tema la genealogía de Génesis. Abraham, no sé tú, pero a mí en lo personal las genealogías me aburren un poco. Sí. Un poco no, un montón. Así es, Eduardo, porque es que son nombres de personas que vivieron tantos años y tantos sí, nombres. Sí, tantos nombres, sí, porque inclusive cuando en Mateo habla de la genealogía de Jesús, dice que el verbo que utiliza es engendró. Engendró. Entonces hay una niñita que decía que a ella le gustaba mucho Mateo capítulo 1 porque habla de los engendros. Así que bueno. Qué cosa loca. Sí. Bueno. Pero nosotros vamos a estudiar este tema, pero antes lo vamos a hacer con una palabra de oración para que el Señor nos dirija. Poderoso Dios, gracias te damos, Señor, por tus bendiciones, y ahora te pedimos que nos acompañes en el repaso de la lección. Permite que tu Santo Espíritu pueda ser sobre nosotros para hacer una buena análisis de este tema. Amén. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien, este tema se consigue en Génesis capítulo 10. La descendencia de los hijos de Noé. Pero antes teníamos también la genealogía en el capítulo 5. También tenemos la genealogía de Adán. Correcto. Hasta Noé. Y luego entonces tenemos esta que va desde los hijos de Noé hasta Abraham. Hasta Abraham. Sí. Vale. Y de Abraham entonces se traza un árbol genealógico hasta Jesús. ¿Ven? Mira, qué interesante, ¿no? Ahorita al principio comentaba que es aburrido para mí, pero si algo está claro en la palabra del Señor, que si está escrito es por algo. Y eso es lo que precisamente queremos ver en esta lección. Que aunque nos pueda parecer aburrido en términos, cuando leemos por entretenernos, ¿no? Pero si está escrito es por algún objetivo. Sí, definitivamente. Y la lección habla precisamente de 3 funciones importantes que tiene este tema de la genealogía. Noé sirve de nexo entre lo que son los antediluvianos y los postdiluvianos. Correcto. Cuando Adán murió, el padre de Noé tenía 56 años. Así que es probable que Noé haya tenido un acercamiento de las historias, de cómo fue la caída. Sí, lo más probable, de primera mano lo tuvo que haber escuchado. Sí o sí. Imagínate, desde Adán. Uh-huh. Bueno, y entonces fue transmitido a sus descendientes, y estos en forma fidedigna, como eran personas que tenían alto desarrollo intelectual, pues porque eran personas que apenas estaban saliendo de las manos del Creador. No tenían necesidad de computadora ni de nada, porque todo era grabado y todo era retenido de una forma asombrosa. Y sabemos de buena mano que Noé tuvo esa información y las instrucciones que Dios le dio a Adán para las generaciones, para sus hijos, pues eran las generaciones de Adán. Entonces fíjate que 3 funciones tiene este tema. En primer lugar, enfatiza la naturaleza histórica de los acontecimientos bíblicos. Que es algo importante, Abraham, porque si no se puede confirmar con la historia, o sea, si no está estipulado en la historia, pues ¿cómo lo creemos? Uh-huh. Fíjate que hoy en día incluso han querido colocar a Jesús como una especie de leyenda, pero no han podido porque la historia lo corrobora. Así es. Así que eso es importante. Uh-huh. Y demuestra la continuidad desde la antigüedad hasta la época contemporánea del autor. ¿Por qué? Porque se fechan el periodo de años. Correcto. El periodo de años que vivió cada descendiente de Adán, y entonces se pueden sacar las conclusiones y los cálculos, ¿no? y se pueden
verificar la historia con respecto a esto. Correcto. Y una tercera función es que nos recuerda la fragilidad humana y el efecto nocivo y mortífero del pecado, porque esas generaciones iban muriendo a consecuencia del pecado. Sí, y una cosa interesante, cada vez duraba menos años. Sí, cada vez los seres humanos, pues los descendientes de Adán empezaron a tener menos años de vida. Desde Adán hasta Noé, todos vivieron 900 años. Correcto. Pero después de Sem, que es en la línea genealógica aquí, de los hijos de Noé, Can, Sem y Jafet, Sem es el que sigue esa línea. De Sem hasta Eber, vivieron 400 años. 400 y después de Eber, y los demás empezaron a vivir 200, 209, y Taré, que vivió 205, ¿ve? Y Serug vivió 200 años, y Nacor, que vivió 119 años, el menor que vivió de ellos. Sí. Y después de allí, pues se pierde la cantidad de años que la longevidad que se tenía, pero ya era bastante poca. ¿A consecuencia de qué? La consecuencia de que el hombre tuvo que cambiar sus hábitos en la alimentación y empezó a consumir la carne, y la carne pues reduce la expectativa de vida de las personas. Así que nos recuerda la raza humana, lo frágil que es la raza humana y el efecto nocivo que tiene el pecado sobre la naturaleza. Sin embargo, todos estos acontecimientos y todos estos registros de cada uno de los antecesores hasta Jesús nos muestran claramente que venimos de un solo tronco. Sí, ¿Ve? Así y es. Lo más asombroso de todo es que Dios solamente sopló una sola vez en su hálito de vida y dio vida para millones y millones. No tuvo que estar soplando y soplando y soplando. Eso es verdad. Sino que sopló un solo soplo y alcanzó para todo el mundo. ¿Qué te parece? Mira, y todavía sigue, ¿no? Sí. O alguna cosa interesante que comentábamos tras cámaras, y me encantó eso que comentabas, ¿no? Tristemente, el ser humano cayó y la genealogía de Adán comienza así: Adán, hijo de Dios. Y luego viene el pecado y luego muestra aquel linaje hasta que llega Jesús. Y vuelve otra vez Jesús, hijo de Dios. Sí. Yo te comentaba, ¿no? Que, a ver, lo hemos leído muchas veces, pero a veces la costumbre de leer por leer y no tratar de extraer la información allí. Qué interesante, que es una manera interesante de cómo Dios también nos muestra la restauración. Fuimos hijos de Dios en un principio, caímos delante de la gloria del Señor, pero el Señor vino y nos volvió a restaurar, a volver a pegarnos otra vez al tronco que acabas de mencionar, ¿no? Sí. Somos hijos de Dios, a los que creen en Él. Terminamos siendo hijos de Dios porque salimos de sus manos y de sus manos volvemos otra vez. Amén. Así que esperemos pues que esta parte de la genealogía nos permita entender estos aspectos importantes de la historia y de la continuidad y de la naturaleza histórica de los acontecimientos que se dieron, ¿ves? Porque todos estos personajes fueron reales, vivieron. Eso es correcto. Fue registrado cada uno de sus hechos. Esta información genealógica nos demuestra el vínculo directo entre Adán y los patriarcas, los cuales tuvieron acceso directo a la información y fueron testigos, porque muchos de ellos fueron testigos de los hechos que se están narrando aquí en la Biblia, y tenían recuerdos personales de estos acontecimientos antiguos. Entonces, es bueno que nosotros tengamos presente que la Biblia también se corrobora a través de los hechos históricos. Recuerdo que en algún campamento llegamos a ver como esa competencia de quienes se aprendían las genealogías. Y es importante saberlas porque nos permite incluso tener claro en nuestra mente ese registro histórico, ese seguimiento. Además que nos ayuda para la memoria. Un ejercicio para la memoria. Mira, ahora otra cosa interesante. Ahora pasamos al día martes. Y aquí ya comienza, digamos, el desarrollo de esta historia post-diluviana. Luego de que los hijos de Noé empiezan a multiplicarse. Ocurre algo muy, muy triste en realidad. El ser humano tiene un problema, y es que somos de memoria corta.
Bueno, el pecado nos hizo así. Sí, exacto. Pero es ese problema que tenemos actualmente. Somos de memoria corta. ¿Cuántas veces no hemos visto este ciclo repetitivo en la humanidad? Fíjate tú, y hago aquí un inciso. Hoy en día en Alemania, eso no sé si lo sabías, o a lo mejor sí, porque sé que eres un hombre que ves mucho estás siempre actualizándote igual que me gusta a mí, ¿no? En Alemania se ha levantado un movimiento neonazi, que tiene años ya en realidad, pero ha agarrado mucha fuerza en estos últimos años. Uh-huh. ¿Cómo puede ser esto posible, Abraham, si tenemos incluso registros, no solamente de palabras? Porque a veces la gente dice, una imagen vale más que 1000 palabras, sí, pero pareciera que ni siquiera eso es suficiente. Porque ¿cómo es posible que estén agarrando tanta fuerza esta clase de movimientos habiendo una inmensa cantidad y documentación de lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial? Sí, es terrible, es triste esto, ¿no? Pero el pecado pues nos hace otra vez tropezar con la misma piedra. Sí. Pudiera suceder que eso se repita, la historia repita eso. Sí, ¿por qué? Porque si no tenemos en cuenta lo que fue el pasado, pues entonces vamos a tener la tendencia de repetir lo mismo. Lo dijo Bolívar, ¿no? Creo que me parece que el que no sabe su historia del pasado está condenado a repetirlo. No sé si estoy parafraseando, no es la frase exacta, pero dice, quien no conoce su historia está tristemente condenado a repetirlo. Así es. Vemos acá qué fue lo que pasó, sucedió. Una vez que descendieron del arca, ¿verdad? Ellos empezaron a cumplir lo que Dios les dijo, multiplicados, y tenían que henchir la tierra, no podían quedarse allí en las montañas del Ararat. Ellos tenían que extenderse como Dios les había dicho. Ordenado, claro. Y vemos aquí, vamos a leer en Génesis 11, del 1 al 4, ¿qué fue lo que sucedió? El hombre quiso otra vez tomar, pareciera que la historia del diluvio no fue suficiente para ellos para entregar sus vidas a Dios, sino que volvieron otra vez a generar esa misma malversión o contraponerse a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios. Leo, dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de la tierra. Muy bien, entonces aquí vemos que el hombre no obedeció lo que Dios le dijo, pues. Es lo que tenía que, Dios le dijo en Génesis capítulo 9, versículo 1, dice que bendijo Dios a Noé de sus hijos, y les dijo que fructificaran, se multiplicaran y que se esparcieran por toda la tierra. No, sino que se quisieron concentrar en un sitio, pero como las regiones montañosas de repente pues no les servían para esos planes y esos fines, bajaron de las montañas. Sí. ¿Ves? Y resulta ser que consiguieron una tierra fértil. Una llanura que estaba regada por ríos, y era un valle que era productivo para, claro, para los planes que ellos empezaron a tener, ¿no? Como todos, y la cuestión aquí dice que, o sea, el incentivo principal era que tenían una sola lengua. Era un poderoso incentivo tener una sola lengua para empezar a ir en contra de los planes de Dios, de no expandirse en toda la tierra, sino permanecer en un sitio. Claro. Es probable que los idiomas de los descendientes de Sem, los idiomas semíticos, como el hebreo o el arameo, que es el idioma que hablaron los hombres antes de la confusión, se cree
Se cree. Se que fue el idioma. Claro que eso no se puede determinar de ciencia cierta. Exactamente. Pero fueron los idiomas que hablaron los hombres. Se cree que hablaron los hombres antes de la confusión de las lenguas. Los hombres que vivieron durante un tiempo después del diluvio abandonaron entonces, como estamos diciendo, las regiones montañosas del Ararat y nuevamente se separaron los hijos de Dios y los hijos de los hombres, porque dice que llegaron a la llanura de Sinar, que es una región fértil, muy buena para la agricultura, la ganadería, bien regada. Carecía, el problema es que cuando ellos bajan a esta llanura, pues como el terreno presentaba condiciones, pues no conseguían piedras para hacer sus edificaciones, sino que consiguieron bastante arcilla. Claro, normal de las zonas de agricultura, sí, o sea, barro. Sí, los deltas de los ríos pues tienen esa característica. Como no consiguieron, pero estaba rica, era una zona rica en arcilla y buena para construir ladrillos, y además utilizaron, en vez de mezclas, utilizaron otro material, otro material de construcción que era el asfalto. Sí. Y entonces, bueno, allí empezaron a construir sus edificaciones y empezaron a tener la idea de hacer una gran ciudad. Dice aquí que, vamos a ver acá, en el 11, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo. Oye, ¿no te parece eso como curioso? Hoy en día, ¿se parecerán los hombres de hoy a los de antes? Esas grandes metrópolis donde ves torres y torres de hasta kilómetros de altura. El Burj Dubai que está ahí en el Emirato. Impresionante, que como bien lo sabemos, los hombres han sido lo mismo siempre. Como dijo el Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. No, definitivamente. El plan de Dios era que el hombre se esparciera y cultivara la tierra. Así es. La concentración de seres humanos siempre ha fomentado la ociosidad, la inmoralidad y otros vicios. Sí. De eso están llenos las ciudades. Ahora, la construcción de la torre. Su construcción obedecía a una sensación de seguridad. Ellos querían estar seguros de que cualquier ataque de algún enemigo, pues estar pendiente de que no los agarrara por sorpresa, en primer lugar. Y los protegiera precisamente y los capacitaría para poder escapar de otro diluvio. Esa era una de sus estrategias, ¿no? O sea, por si acaso vuelve a llover y otro diluvio, pues aquí estamos seguros. Sí. El deseo de buscar también un renombre. Un renombre, es decir, fue uno de los motivos para construir la torre. Por eso no es malo construir una torre, no es malo hacer una ciudad. El problema es los motivos que están detrás de todo ese plan de construir una ciudad. La historia de la Torre de Babel es importante porque luego nuevamente la conseguimos que tiene conexión con el libro de Daniel y el libro de Apocalipsis. Correcto. ¿Ves? ¿Qué era lo que querían ellos? Pues la seguridad y que los protegiera de cualquier ataque de los enemigos y que subiera hasta las nubes. ¿Qué significa eso? Bueno, yo no sé si era que estaban buscando una explicación científica acerca del diluvio y querían que llegara hasta allá, porque precisamente las aguas no llegaron hasta las nubes. Claro. Entonces dije, bueno, se colocaron un límite hasta las nubes, a buscar una explicación científica que no fuera la explicación que le dio Noé o sus padres o su abuelo Noé, sino que buscaran una explicación tratando de sacar a Dios de la ecuación, tratando de sacar a Dios de él. Es otra, como dice, hacemos otro paralelismo. Hoy en día los hombres, ¿será que tratan de explicar los fenómenos naturales para quitar a Dios de la ecuación? Sí. O sea, fíjate que es lo mismo. Simplemente el ser humano, cuando está apartado de Dios, busca la manera de borrarlo como pueda. Así es. Ellos dijeron allí, utilizaron un término cuando ese término solamente lo utiliza Dios. Dice,
cuando Dios hizo al hombre, dice, hagamos al hombre en nuestra imagen. Ellos utilizaron ese mismo término cuando dijeron, hagamos una ciudad con un renombre. Hagámonos un nombre. Un nombre, ¿ves? Vemos aquí que lo que estaban buscando era, pues, ir en contra de lo que Dios les había ordenado y les había, pues, instruido en el momento en que salieron del arca. Vemos que haber significa ¿qué? Confusión. Aunque hay otros términos que le dan le dan otro sentido, le dan otro significado, que es la puerta de los dioses, algo así, ¿no? Sí. Y resulta ser que ningún puerta de los dioses ni nada. No. Ahí lo que reina es la confusión, como su nombre originalmente lo dice. Sí, señor. Y aquí encontramos que en sus visiones del tiempo del fin, Daniel ve la misma coyuntura cuando las naciones se reúnen contra Dios. ¿Ve? Para este tiempo también las naciones se van a reunir contra Dios. Así es. ¿Ve? Así es. Entonces tenemos, tratan de la humanidad de repetir lo que Satanás quería en el cielo, ¿no? Subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo. A los lados del norte, ahí colocaré yo mi trono. Esa idea de quién vendrá. Ese es el punto interesante aquí, porque, claro, estamos hablando de esto, pero bien sabemos que quien va en contra de Dios no es otra persona que el enemigo de Dios. Y si en el corazón de los hombres existe esta falsa sensación de hacer o reproducir lo mismo que Satanás, pues quien ha inspirado tal cosa no puede ser otro que el enemigo de Dios. Sí, y ya sabemos cuál es el final de todas estas cosas. Así es. El fracaso total, porque el que va en contra de lo que dice la palabra de Dios, pues le espera el fracaso. En todos los sentidos. Así es, Abraham. Pues bueno, que esta lección de lunes y martes nos haya dado esta interesante apreciación, la genealogía que nos conecta con el pasado, la veracidad de la historia y del trágico desenlace que ha tenido el hombre, pero cómo Dios finalmente quiere restaurarlo. Y luego nos explican cómo estos hombres llegaron a dudar de Dios y en vez de ir a Él, pues se ensorbecieron delante de Él y de hecho procuraron por sus propios medios, tal como hicieron Adán y Eva al principio del pecado, cubrir su desnudez. Sin embargo, Dios fue misericordioso. A veces miramos esta historia como un acto de maldad de parte de Dios, como diciendo, oye, pero si estaban construyendo, déjalos quietos. No, era un acto de misericordia en realidad. Porque era mejor que se confundieran sus lenguas y no que llegaran a esa unidad que iba totalmente en contra de Dios, acarreando sobre ellos una nueva destrucción total. Claro. Así que bueno, vamos a orar, Abraham, si te parece, y vamos a pedirle al Señor pues esta bendición especial. Querido Señor, muchas gracias porque podemos entender en este corto periodo de la lección estas lecciones importantes. Te ruego, Señor, que no permitas que nuestros corazones se ensoberbezcan delante de ti, sino que nos acerquemos a ti humildemente para hallar socorro según nuestra necesidad. Amén. Son bendiciones que pedimos no porque hay mérito de nosotros, sino los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Pues Dios le bendiga. Nos vemos en el siguiente segmento. Nos vemos.